Muchas personas dicen que cuando uno está enojado no debe de tomar decisiones, y mucho menos si está contento. Si uno está enojado puede llegar a decir cosas hirientes o actuar de una forma grosera. Pero cuando uno está alegre puede hacer todo lo contrario, incluso puede despilfarrar, puede dar a manos llenas, y en ambos casos son malas decisiones. Por este tipo de cosas, las personas llegan a decir que las emociones no son buenas, que no son correctas. Sin embargo, tú y yo hemos sido creados con la capacidad y la facultad de poder sentir emociones y sentimientos. Y si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, significa entonces que Dios también tiene emociones. El mismo título de la lección dice que Dios es apasionado y compasivo. Atributos bastante buenos. Sin embargo, te pregunto, ¿las emociones entonces son buenas o son malas? ¿O hay que saberlas canalizar? ¿Hay que saberlas expresar? ¿Hay que saberlas vivirlas? Hay mucha gente que dice que hay que tener inteligencia emocional. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo nos ayuda eso en nuestra relación con Dios? El versículo para memorizar lo encontramos en Isaías 49:15 que dice: ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho para no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. Este pasaje expresa precisamente uno de los atributos de Dios, que es misericordia, compasión. Y lo dice claramente. Nosotros asociamos comúnmente el mayor amor como el de una madre a un hijo. Pero dice Dios, dice la Biblia, que incluso si una madre, que es la máxima expresión de amor a una persona, se olvidara de su hijo, en la compasión y en la misericordia de Dios, Él no se olvida de nosotros. Él está a nuestro cuidado. Él siempre está velando por cada uno de nosotros. Él siempre quiere lo mejor para sus hijos y quiere darnos su protección. Yo soy Ricardo Balseca y te invito a que te quedes conmigo en el repaso de esta lección. La lección comienza llevándonos al libro de Salmo capítulo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Nuevamente volvemos a esta ilustración de los padres. En este pasaje el salmista está hablando de un padre que siente compasión por sus hijos. Y cuando yo leo esto, trato de llevarlo a mi vida personal cuando yo era pequeño, cuando era niño. E incluso ahora de adulto, pues incluso mis padres no dejan de preocuparse por mí, no dejan de apoyarme cuando lo he necesitado. Pero yo te pregunto, cuando ibas en la primaria y en la noche te acordabas de la cartulina, ¿no ibas corriendo con tus papás y les decías: "Ah, es que se me olvidó la cartulina"? Y a veces los padres, fuera la hora que fuera, buscaban solucionar el problema. Una sí era una tarea de la escuela, pero eran movidos a compasión. ¿Por qué? Porque eres su hijo. Y eso no va a cambiar. Incluso yo te puedo garantizar que en algún momento entristeciste a tus padres por tus decisiones. En algún momento tal vez los hiciste incluso llorar. Y tal vez tú los viste porque a tus padres les dolía las decisiones que estabas tomando en tu vida. Pero eso no hizo que dejaran de ser tus padres. No hizo que tus padres dejaran de amarte. Eran siempre movidos a misericordia. Y yo he escuchado infinidad de historias de madres que tenían a un hijo que tal vez estaba en el alcohol o que estaba en las drogas, y que el hijo siempre regresaba arrepentido, la madre, el padre lo recibían, lo abrazaban, y a los pocos días el hijo terminaba yéndose nuevamente al vicio. Pese a sus malas decisiones, los padres no dejaban de amarlo. Y este es el amor que Dios manifiesta para cada uno de nosotros. Tú y yo tomamos a veces malas decisiones, a veces más reiteradas de lo que quisiéramos. Pero Dios no deja de ser misericordioso con nosotros. Dios no deja de perdonarnos. Incluso Dios no deja de buscarnos por más que nosotros lo hagamos a un lado. Y más adelante estaremos hablando del profeta Oseas, quien recibe una instrucción por parte de Dios que yo creo que es una instrucción muy compleja de poder llevar a cabo. Pero eso solamente habla del amor y la misericordia de Dios. Si regresamos al versículo para memorizar que encontramos en Isaías 49:15, dice: ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho para no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. Creo que tenía, y no estoy muy seguro de esto, pero tal vez tenía 12, 15 años de edad, cuando en las noticias, y estoy casi seguro,
que fue la primera vez que yo escuchaba que una madre había dejado a su bebé recién nacido en un bote de un baño y se había ido. Hubo personas que encontraron al bebé porque estaba llorando y entonces lo sacaron, lo llevaron al hospital y bueno. Y me impresionó tanto esa historia porque como seres humanos tendemos a idealizar el amor de una madre. Lo comparamos con el amor de Dios, incluso la Biblia lo dice. Pero lo interesante es que Isaías dice que el amor de una madre, al ser un amor humano, puede llegar a fallar. Pero aunque una madre pudiera fallar en esa expresión de amor, Dios nunca va a fallar. Y me encanta cómo lo maneja la lección, porque creo que este es un amor que tú y yo no podemos comprender. Sencillamente no lo podemos dimensionar. Yo no sé si tú eres madre, si tú eres padre. Si lo eres, tal vez puedas entender un poco este gran amor de Dios. Pero en mi caso, que no tengo hijos, tal vez estoy muy lejos, muy distante de poder dimensionar el amor de Dios. Pero algo que pudiera tal vez ayudar a comprenderlo es que todas las veces que nos hemos equivocado y hemos regresado a Dios y hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido, yo no sé si te ha pasado que has tenido un sentimiento de paz, de tranquilidad. Incluso puedes sentir como un apapacho divino. Creo que ese es el mayor reflejo que podemos encontrar por parte de Dios hacia cada uno de nosotros. Esa compasión, esa misericordia, es que no, creo que no hay palabras para poder describirlo, porque incluso lo pienso en las relaciones de pareja, donde alguien falla en la relación y termina engañando al otro. Qué difícil es perdonar, qué difícil es recobrar la confianza, qué difícil es continuar cuando sabes que alguien ya falló. Muchas veces en imágenes o en reflexiones decían, agarra un plato de vidrio, tíralo. ¿Qué pasó? Se rompió. Pídele perdón. Y le pides perdón. ¿Y qué pasa con el plato? ¿Regresa a su estado natural? ¿Regresa a no tener ninguna rajadura porque se rompió? No, el plato está roto. ¡Pero le pedí perdón! Sí, pero las acciones tienen consecuencias. Y muy difícilmente alguien olvida una infidelidad. Muy difícilmente alguien perdona en plenitud. Pero Dios nos perdona a tal grado que Él, a diferencia de lo que nosotros pudiéramos hacer, Él sí busca restablecernos. Eso roto que teníamos en nuestra vida, Él sí busca pegarlo. Busca que quede de forma perfecta, porque nos ama tanto que quiere transformar nuestra vida. Y te mencionaba hace un momento sobre el profeta Oseas, porque él recibe una indicación por parte de Dios que yo la primera vez que lo leí, me cuestioné si realmente esto era inspiración divina. Oseas capítulo 1, versículo 2, Dios le dice a Oseas, ve y cásate con una mujer fornicaria. Otras versiones dicen con una mujer prostituta, y engendra hijos de fornicación. Yo no sé, tú como hombre, si Dios te dice, ve y agarra una prostituta, aquí en Ciudad de México puedes encontrar en Tlalpan, en La Merced, y Dios te dice, ve a Tlalpan, toma a una de estas mujeres y cásate con ella. Yo no sé qué dirías tú. Probablemente diríamos, Señor, ¿seguro que estás bien? ¿Seguro que me estás hablando a mí? ¿Seguro que me estás pidiendo ir con una mujer que anda de hombre en hombre y quieres que me case con ella? El versículo sigue diciendo, porque el país se está prostituyendo, apartándose del Señor. Tal vez tú y yo no andamos de mujer en mujer. Tal vez no andamos buscando andar teniendo relaciones esporádicas, casuales. Pero ¿sabes qué sí sucede? Sí somos infieles a Dios. Sí andamos pecando, picando, haciendo y deshaciendo. Y le somos infieles a Dios. Si tú lees la historia de Oseas, y te invito a que lo hagas, vas a ver que Oseas acepta. Oseas obedece a Dios, pero aun cuando ya se había casado con esa mujer de mala fama, prostituta, fornicaria, la mujer seguía actuando conforme a su vida pasada. No cambió. Y eso me pone a pensar mucho en las mismas actitudes que nosotros tomamos con Dios.
Vamos, venimos, regresamos, y parece que esa es nuestra historia constante, estar engañando a Dios. Sin embargo, la lección nos lleva a Oseas capítulo 11, del versículo 1 al 9. Y hay algunos versículos que a mí me llaman mucho la atención, porque más allá de la orden que Dios le da a Oseas, Dios se refleja a sí mismo mostrando el amor a un joven. Mismo amor que representa a nosotros, que nos comparte a ti y a mí. Y lo expresa de una forma maravillosa. Versículo 1 comienza diciendo: cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Empieza diciendo este capítulo el atributo de Dios. Dios es amor. Y comienza diciendo: cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 2. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaba de mí. Y me pone a pensar un poco, porque comienza diciendo cuando Israel era un muchacho. Me hace pensar un poco en la adolescencia. En la adolescencia todos somos rebeldes. Y cuando nuestros padres nos decían derecha, nosotros decíamos izquierda. Cuando nos decían arriba, nosotros decíamos abajo. Éramos rebeldes. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero todos hemos pasado por esta etapa. Y menciona esto justamente la lección, la Biblia. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. El pueblo de Israel era necio. Dios los llamaba, Dios los acercaba, Dios lo buscaba, y el pueblo hacía todo lo contrario, se alejaba. Versículo 3. Yo con todo eso, pese a sus actitudes, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor. Dos puntos que me gustan. Menciona que enseñó a caminar a Efraín. Y cuando leo esto viene a mi mente cuando de pequeños empezamos a gatear, queremos caminar, pero no sincronizamos, no nos da la fuerza, nos pesa la cabeza y como bebés nos empezamos a ir de lado. Pero papá o mamá nos están cuidando, nos están llevando de los brazos, y cuando ven que nos vamos a caer, rápidamente meten los brazos para evitar que caigamos, para evitar que tengamos un golpe. Dios hacía eso con su pueblo. Pese a que ellos se alejaban, Dios no dejaba de cuidarlos y los buscaba traer con cuerdas de amor. Versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Nuevamente se reitera el atributo de Dios, amor. Él busca amar a los suyos. Versículo 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¡Qué interesante! Pese a que me llaman Altísimo, pese a que saben quién soy, ninguno quiere estar de mi lado. Y nuevamente te digo, me hace pensar mucho en mi vida, en mi adolescencia. Yo no sé si te pase lo mismo, pero tú y yo sabíamos quiénes eran nuestros padres. Sabíamos que mamá merecía un respeto, sabíamos que papá merecía un respeto, pero pese a todo eso, seguíamos haciendo o cometiendo actos, tomando decisiones que los entristecían, que los hacían llorar. Dios dice: mi pueblo estaba adherido a la rebelión, que absolutamente ninguno me quería enaltecer. Pero viene algo interesante en el versículo 8 donde dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Yo no entiendo a veces un poco la cuestión del amor, porque es tan perfecto el amor de Dios, que pese a la rebelión del pueblo de Israel, pese a la rebelión de los israelitas que se iban con Baales, con dioses ajenos, siendo que ya habían recibido las tablas de la ley, donde decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí, el pueblo se la pachangueaba. El pueblo hacía lo que se le daba la gana. Y aún así, Dios se cuestiona y dice: ¿cómo podré abandonarte? Cuando alguien nos hace algo que nos duele, es muy fácil decir: te dejo, adiós, ya no quiero verte, no quiero saber nada de ti. Pero el amor de Dios es tan perfecto que Él cuestiona: ¿cómo podré abandonarte? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se infla toda mi compasión. ¿No te parece que tenemos un Dios maravilloso? Un Dios que pese a nuestros errores, a nuestra rebeldía, no deja de amarnos y compadecerse por nosotros. Versículo 9. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre,
el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Me encanta perfecto cómo lo describe la lección y cómo lo describe la Biblia. Que tú y yo podamos entender que absolutamente no hay nada, y lo decía el apóstol Pablo, que pueda separarnos del amor de Dios. Esto lo describe perfectamente. Tú y yo, seres pecadores, aun cuando hagamos cualquier cosa, seguimos siendo dichosos porque Dios sigue buscándonos a cada uno de nosotros. Y si hoy tú te encuentras alejado, te quiero invitar a que no te retengas. Abre los brazos al Padre, abre los brazos al Creador. Permite que Él transforme tu vida. Ya no luchemos contra Él. Mejor permitamos que Él luche nuestras batallas y seremos vencedores. Y más adelante la lección nos lleva a entender un poquito más sobre la compasión de Jesús. Por la cuestión del tiempo no ahondaré tanto en los versículos, pero si tú lees Mateo, Marcos, Lucas, puedes ver que la Biblia menciona que viendo a la multitud, viendo a las personas, Jesús era movido a misericordia. Y cuando era movido a misericordia, suplía sus necesidades, fueran de salud, fueran de alimento. Pero Jesús no era ajeno a la necesidad de las personas. Y si tú y yo decimos confiar en Dios e imitar su ejemplo, tenemos que demostrar también este atributo a las demás personas que lo necesitan. No solo se trata de decirles que Dios te bendiga, que Dios supla tus necesidades. Se trata de actuar también. La Biblia menciona que entonces Jesús tuvo compasión y los sanó. Tuvo compasión y entonces los tocó y quedaron limpios. ¿Por qué? Porque los veía desamparados. ¿Qué tan diferente es la sociedad de hoy en día? ¿No crees que también hay muchas personas desamparadas que tienen necesidades? Creo que sí. Y como embajadores de Cristo, embajadores de Dios, tú y yo hemos sido también llamados a compartir la misericordia que hemos recibido por parte de Dios. Y llegamos a una parte que me llama mucho la atención, a una pregunta interesante. ¿Dios es celoso? Hablamos de su misericordia, hablamos de su compasión, pero te quiero preguntar, ¿Dios es celoso? ¿Los celos son buenos o son malos? Segunda de Corintios 11:2, la lección nos lleva y la Biblia dice, porque os celo con celo de Dios. A ver, entonces te pregunto otra vez, ¿Dios es celoso? Aquí dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Basados en este versículo, podemos decir que Dios es celoso. Incluso en diferentes pasajes Dios se presenta como un Dios celoso, fuerte, poderoso, tardo para la ira. Pero comienza diciendo, soy un Dios celoso. Incluso en los mandamientos, así dice, porque yo soy un Dios celoso. Esto no creo que sea una forma de decir, si Dios es celoso, yo voy a ser celoso con mi novia. Yo voy a ser celoso con mi novio. No va por ahí. ¿Cuáles son los celos de Dios? ¿Qué significan los celos de Dios? Bueno, número 1, tenemos que entender que el amor de Dios es diferente al que nosotros concebimos. Por lo tanto, los celos de Dios son también diferentes a los que nosotros humanamente sentimos. Porque los celos que nosotros tenemos comúnmente están asociados al orgullo, al ego, al decir solo me pertenece a mí, a la arrogancia. Pero con Dios no funciona de esa manera. Dios no es que sienta celos por envidia. No es así. Más bien es un Dios celoso porque habla de su soberanía. Un Dios que hace patente su poder. Y Dios te dice, a ver, en mí lo tienes todo. No hay necesidad de que vayas a ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios que tiene autoridad. Por eso incluso Dios dice, bueno, a ver, si yo soy el creador, si yo soy el dador de la vida, ¿por qué quieres buscar la ayuda en un santo, en una estatua, en una imagen, en algo que sencillamente no te escucha, en algo que no ve? ¿Por qué? A eso se refiere la Biblia. Por eso Dios dice que es celoso. Lo interesante de esto, mis queridos amigos, hermanos, es que la Biblia destaca algo importante.
para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Y en esta parte no habla de una cuestión únicamente de sexualidad, cuando habla de virgen pura, sino de nuestros pensamientos, de nuestros actos, de nuestras decisiones. ¿A qué me refiero con esto? Si tú y yo decimos amar a Dios, ¿por parte de quién tenemos que estar? Así es, por parte de Dios. Tenemos que vivir en armonía a lo que estamos profesando, porque si no, entonces dejamos de tener esa pureza, dejamos de tener esa lealtad. Y justo cuando la Biblia habla de que Dios es celoso, Él espera que así como Él es leal para cada uno de nosotros, nosotros también lo seamos con Él. ¿Por qué? La lección pasada lo vimos. Dios, al entrar en un pacto con nosotros, nos invita a que podamos cumplir así como Él cumple a beneficio de nosotros. Y la lección termina cerrando, y es algo que me gustó mucho porque creo que todos lo hemos leído este pasaje o lo hemos platicado en algún momento. Habla de 1 Corintios 13, versículos del 4 al 8. Estos versículos hablan de una cosa interesante: las características del amor. La Biblia dice, versículo 4, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Pero todo lo que permanecerá, o lo único que permanecerá, es el amor. Y cuando yo leo esta declaración, esta descripción del amor, me pregunto, ¿qué tan acorde tengo mi amor hacia las demás personas conforme a lo que expresa 1 Corintios? Mi amor es benigno, mi amor no es jactancioso, mi amor no se jacta en lo malo, mi amor realmente busca que mis hermanos, mis amigos, vivan de la mejor manera, que estén contentos, que estén a gusto. Yo contribuyo al bienestar de ellos. Qué difícil a veces es manifestar este amor. Pero volviendo a la pregunta inicial, si las emociones eran buenas, eran malas, creo que podemos entender que las emociones no son malas, son buenas. Y la mayor emoción, el mayor sentimiento que podemos llegar a sentir y a expresar a las demás personas es el amor. Pero para hacerlo de la mejor manera, primero tenemos que llenarnos del amor de Dios. Porque si no tenemos ese amor, no sé qué vamos a dar. Todo menos tal vez un amor genuino, un amor puro. Y aquí están las características. Te quiero invitar a que analices tu vida. ¿Cómo ha sido ese amor que has expresado? Y comencemos con la familia, con los hijos. A veces reaccionamos como padres de una forma incorrecta. Venimos vaciados del trabajo, de manejar, y explotamos en casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Y después vamos ampliando el círculo, con nuestras amistades, con la gente del trabajo. Tal vez yo soy jefe y trato a los demás como si fueran poca cosa, y les digo, sí, tú, a ver si puedes hacer bien las cosas. Los trato con desprecio. Con los hermanos en la iglesia, ni siquiera los saludo porque digo, bueno, ellos no tienen mi conocimiento. ¿Cómo voy a andar rebajándome y saludándolos? Cuando hay reuniones, sencillamente digo, ¿por qué me voy a quedar a convivir con ellos? Pecadores. El amor de Dios es un amor genuino, un amor que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, sin importar nuestras infidelidades, sin importar nuestros errores, sin importar el pecado que pudiéramos tener. El amor de Dios brilló, se manifestó en una cruz y nos dio vida eterna. Mi deseo es que, en comunión con Dios, podamos recibir ese amor, compartirlo a las demás personas, compartir el amor de Dios a la gente que no lo conoce y pronto disfrutar de ese amor, pero en el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga.